Querida iglesia, Dios les bendiga. Vamos a aprender de la palabra de Dios y les invito a abrir la Biblia. Aunque vamos a hablar de Josué capítulo 5, vamos a comenzar por Génesis 1, ¿ya? Pero las transiciones de Dios nos preparan para las nuevas etapas, ¿ya? Muchos de nosotros estamos en etapas de transición, ¿ya? Algunos están de vacaciones en el colegio, ¿cierto? Por tanto, están en una etapa de transición entre el esfuerzo que acaban de hacer versus el esfuerzo que comienza nuevamente en septiembre. Otros quizás están en transición en lo laboral, otros están en transición en cualquiera otra área de la vida. Bueno, las transiciones son muchas y vivimos constantemente en transiciones. Y qué importante es darnos cuenta de qué nos dice la palabra de Dios cuando esto sucede. Estoy seguro que más de alguna vez ustedes o nosotros, ¿verdad? Todos hemos admirado una mariposa, ¿verdad? De distintos colores, de distintas formas, unas más grandes, otras más pequeñas. Pero para llegar a ser una mariposa, tienen que pasar muchas cosas antes, ¿verdad? Bueno, del mismo modo, con nosotros pasa lo mismo. Tenemos que pasar muchas cosas para que el Señor cumpla su propósito en nuestra vida. Y del mismo modo vemos en la palabra de Dios que hay muchas personas que para llegar a cumplir su propósito tuvieron que pasar muchas situaciones, algunas más difíciles que otras. Y por eso es que vamos a leer Josué capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 3. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. Amén. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo especial de poder adorarte, cantar, Señor, ofrendar, compartir con nuestros queridos y queridas hermanas y hermanos, pero también porque queremos recibir tu palabra y queremos que nos hables, Señor, para poder tener paz, tener gozo y también para poder disfrutar la nueva vida que tú nos das en este mundo. Así que gracias y pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Josué capítulo 1 pasan muchas cosas, ¿cierto? Los israelitas han salido de Egipto, ¿verdad? ¿Se acuerdan con Moisés? Que ocurren esas 10 plagas, salen de Egipto, pero después en Egipto, después de salir de Egipto, el camino no es fácil. Y el capítulo 1 justamente comienza con eso. Comienza Dios hablando con Josué. Hasta el libro anterior, que se llama Deuteronomio, Dios está hablando constantemente con Moisés, este hombre de Dios que saca al pueblo de Egipto. Dios lo ocupa para eso. Pero Moisés muere y cuando muere, Dios habla con Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Y fíjese que no dice mi líder, mi jefe, no, dice mi siervo, porque Moisés fue un servidor de Dios. Que cuando se habla de nosotros y de vosotros, se puede decir que cada uno de nosotros somos siervos de Dios y siervas de Dios, ¿cierto? A eso hay que apuntar, a ser siervos de Dios, a ser reconocidos así. Y cuando el Señor, ¿verdad? Cuando Dios se encuentra con Josué, le dice varias cosas. Josué capítulo 1, versos 7 y 9, dice casi lo mismo. Dice: Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Ya? Yo creo que Josué no se imaginaba todo lo que venía después. Iba a vivir muchas cosas, pero lo anima diciéndole: esfuérzate, porque hay que esforzarse, pero también sé valiente. Porque quizás venían situaciones que nos van a dar miedo en la vida. Y hoy en día tenemos algún miedo. Miedo a que algo no funcione, miedo a que algo no resulte, miedo a algo y peor aún, miedo a alguien, que Dios nos libre, que no tengamos miedo a nada, ¿cierto? Pero siempre tenemos miedo al mañana, miedo al que dirán, miedo a lo que sea. Dios le anima entonces a Josué, diciéndole que se esfuerce mucho y que sea valiente. En el verso 8, Josué 1:8, le anima a que medite, guarde y obedezca la palabra de Dios. Pero después de eso,
no termina ahí. Josué, capítulo 2, envía unos espías. ¿Por qué? Porque Josué, ellos están en un desierto y llegan cerca de un río, el famoso río Jordán. Él envía entonces a unos espías a que vayan a mirar la tierra y vayan a revisar, y se encuentran con que allá las murallas son grandes, la gente grande, eso lo habían visto, pero se encuentran con una mujer que es de Jericó y que tiene fe en el Dios de Israel. Y de alguna forma había escuchado lo que había pasado antes, y ella anima entonces a estos dos hombres y los protege de la muerte incluso, porque la estaban buscando. Pero Dios envía a estos espías. Capítulo 3 y 4 de Josué, vemos se narra la historia donde el pueblo cruza el río Jordán. Van los sacerdotes adelante con el arca del pacto, eso que se ve ahí, ¿cierto? Gracias a la IA todo esto. Y cruzan, y de forma milagrosa, así como había pasado con el Mar Rojo, ahora con el río Jordán, se repite la historia. Nuevamente vemos a un líder que cruza aguas y que cruzan en seco por la acción milagrosa de Dios. De alguna forma, las señales que tenía Moisés las continúa Josué. Pero ahora que cruzaron el río Jordán, ahora que vieron, han visto muchas cosas, mucha gente piensa, o muchos cristianos piensan, que inmediatamente conquistan esa muralla grande que se ven ahí, que es Jericó. Y la verdad de la historia es que no es así. Pasan por lo menos 4 cosas antes de llegar a conquistar o iniciar la conquista de su tierra prometida. Y eso es lo que estaremos viendo, porque aquí está la transición. Antes de conquistar, hay que hacer cosas primero. Y tiene que ver con esto. Número 1, que Dios desea que su pueblo recuerde y viva su pacto con Él. Capítulo 5, verso 2 dice lo siguiente. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después de que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el pueblo apenas salió de Egipto, vino la Pascua, ¿se acuerdan? El último día antes de salir, pero al parecer por ahí fueron circuncidados, que es una práctica que Dios le dio a Abraham. Hay un pacto, una relación de alianza entre Dios y Abraham. Con Abraham inicia entonces este pacto, y Abraham, su hijo Isaac, Jacob, y al parecer los hijos de Jacob lo estaban practicando. Pero cuando el pueblo está esclavo en Egipto, se olvida esta práctica. Se olvida. Siguen teniendo fe en el Dios de Israel, pero quizás por la esclavitud, por las cosas que tenían que hacer, se olvidan de su pacto con Dios. Cuando llega Moisés, salen de Egipto, de la esclavitud. Una de las primeras cosas que hacen es nuevamente recordar que habían hecho un pacto. ¿Y qué pasó? Salen de Egipto, empiezan a dar 40 años vuelta en el desierto y se les vuelve a olvidar. ¿Y qué hace Dios? Una de las primeras cosas que sucede con Josué es que tenemos que volver al pacto con Dios. Porque no es solamente cortar algo de la piel de los hombres. Es más que eso, es una forma visible de una relación profunda de fe con Dios. Entonces, no podemos empezar una nueva etapa tomados de la mano de Dios si no recordamos el pacto que hemos hecho con Dios. Ahora, esto es tan importante porque muchas veces cuando Dios le habla al pueblo, les dice: sean santos, cumplan mi pacto y no sean como los pueblos incircuncisos. Básicamente le está diciendo: no sean como los otros pueblos que viven como les da la gana, hacen lo que quieren, tienen sus propias leyes, porque el pueblo que Dios quiere es un pueblo que tiene que vivir en el pacto con Dios. Es un pacto profundo. Es muy importante esto. Entonces, ahora la pregunta es, pero nosotros somos cristianos, no vivimos bajo esta ley o esto que había que circuncidarse, toda la razón. Romanos capítulo 2,
versos 28 y 29 dice lo siguiente: porque no es judío el que lo es exteriormente, es decir, el que lo es en su cuerpo, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que es en lo interior. Y la circuncisión es la circuncisión del corazón, en espíritu y no en letra. Es decir, el apóstol Pablo nos dice a nosotros, a la iglesia de Cristo que somos nosotros, es que ahora no hay que hacer esta señal externa en el cuerpo, sino que ahora Cristo nos circuncida, es decir, nos cambia, nos transforma, entramos en una relación con Él gracias al Señor. Y Colosenses 2:11 dice lo siguiente: en Cristo también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, sino en la circuncisión de Cristo. El que es cristiano ahora es circuncidado espiritualmente, no con marcas externas, sino que en el corazón Cristo nos marca, Cristo corta de nosotros lo negativo y ahora entonces empezamos a vivir para el Señor. Qué importante es que recordemos nuestro pacto con Dios, porque no podemos hacer cosas para el Señor si nuestra mente y nuestro corazón no están completamente entregados a Dios. Entonces, básicamente, Cristo ahora corta el pecado del corazón. Cristo nos cambia de estar muertos en delitos y en pecados a darnos vida. Cristo hace todo eso a través de su sangre. La sangre de Cristo entonces nos limpia de todo pecado y nos da una nueva razón de ser. Cambiamos nuestra antigua naturaleza y empezamos a tener una nueva naturaleza ahora conforme a Cristo. Es un comienzo espiritual. Por tanto, qué clave es que vivamos en el pacto con Dios. ¿Y qué tiene que ver conmigo esto? Bueno, es muy importante, es cómo está mi relación con Dios hoy en día. No ayer, no la semana pasada, ni hace un año atrás. Cómo hoy en día está mi relación con el Señor. Vivo para Cristo, Él es todo para mí, estoy viviendo según las promesas que yo le he hecho y según, sobre todo, la palabra de Dios, o estoy viviendo para mí, hago lo que me da la gana y vivo para el pecado. Qué importante es esto, para que vivamos para el Señor y no para nosotros, porque tenemos que vivir en la voluntad de Dios, en el pacto con Dios, que hace Cristo en nuestra vida. Entonces, lo primero que hace Josué es recordar el pacto. Hay varias cosas que vienen después, pero hay que partir con Dios, hay que partir con el Señor. Lo segundo que vemos en el libro, ¿verdad? De hecho, después en el texto dice: hoy he quitado de vosotros el oprobio, la vergüenza de Egipto. Y el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, ¿ya? O Gilgal dicen otros. Lo segundo es que Dios desea que su pueblo celebre. ¿Le gusta celebrar? Hoy día queremos celebrar, ¿cierto? En la noche. Que nos ayude, ¿verdad? Así que es tan importante esto, lo que dice Josué 5:10. Josué 5:10 dice lo siguiente: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. ¿Por qué es importante eso? ¿Ya? ¿Por qué es importante esto de la celebración? Recordar la salida de Egipto es un acto milagroso. ¿El pueblo podía salir por sí solo de Egipto? No. ¿El pueblo tenía poder sobre Faraón? No. Al revés, Faraón tenía poder sobre ellos, no podían escapar, estaban condenados a una muerte. Vivir para ser esclavos, vivir para morir. Pero vino Dios y utilizó una persona, a Moisés, pero finalmente Dios los liberó. Ahora, ¿quién hace eso? Cristo. Cristo es aquella persona, es Dios hecho hombre, que nos da libertad. Que antes estábamos muertos, según Efesios capítulo 2, pero ahora Él nos da vida. Antes no teníamos esperanza, pero ahora nos da esperanza. Estábamos condenados a una muerte y condenación eterna, pero con Cristo tenemos vida eterna y bendición y paz. Por tanto, era muy importante que el pueblo recordara que alguna vez Dios los había liberado y tenían que celebrarlo todos los años. Todos los años, en cierta fecha, se celebra. Entonces, la pregunta es, ¿este pueblo como que se le había olvidado celebrar eso? Sí, no estaban en Egipto ahora, pero quizás a veces se olvidan los motivos. Qué importante es que recordemos que
Si tenemos nueva vida, es gracias a Cristo. Y no pensar que es algo menor, es muy importante. ¿Tú recuerdas cuando fuiste salvado por Cristo? ¿Recuerdas ese glorioso día que estábamos recién cantando, cierto? Glorioso día, cuando el Señor me libertó, me rescató. ¿Recuerdas ese glorioso día cuando Dios te dio vida eterna? Si no lo recuerdas, te animo a recordarlo. Y si aún no sientes que tienes ese glorioso día, que hoy día sea el día de que puedas entender que Cristo te ha salvado y puedas entregar tu corazón al Señor. La Pascua, ¿qué se hacía en la Pascua? Varias cosas. No voy a entrar en detalles, pero en resumen, el pueblo tenía que juntarse el viernes por la noche, cuando se acababa el día viernes, empezaba el sábado, después de las 6 de la tarde, y se juntaba y comían unas hierbas amargas. Así comenzaba la celebración, comiendo hierbas amargas. No sé cuál es la hierba más amarga que tú has probado. Yo tengo una que es el famoso natre. No sé si existe acá, pero el natre es una hierba muy amarga. Es tan amarga que cuando alguien era una mala persona, le decíamos, este es un natre. Mala persona, amargado, ¿cierto? Malo. Una vez lo probé una vez en mi vida y casi lo escupo porque obviamente no tiene ningún sabor agradable. El pueblo tenía que probar hierbas amargas porque no puedes entender o gustar lo dulce si no primero no pruebas lo amargo. Y justamente las verduras amargas para el pueblo significaba sufrimiento, esclavitud, todo mal. Pero después de que comían lo amargo, ¿qué hacía el pueblo? Comía pan con miel, comía cosas ricas, maravillosas, que básicamente es la libertad de ser rescatado por Dios. Entonces, además de comer verduras amargas, pan con miel, cantaban y recordaban el milagro de la salvación y la liberación. El más pequeño del hogar, porque se hacía en el hogar, no en un templo, en un hogar, cada hogar lo hacía. El más pequeño en un hogar le preguntaba al mayor, al más adulto, al con más años de la misma casa, le decía, ¿por qué estamos celebrando esto? El más pequeño, si sabía hablar, tenía que decir eso. Y el más adulto tenía que responder, porque estamos recordando que Dios una vez nos salvó y nos liberó de Egipto. Y ahí después viene la otra explicación. Entonces, era una celebración familiar de salvación. ¿Qué moría? Moría un cordero. Un animal moría, porque en la época de Egipto, un animal tuvo que morir para que la sangre se pusiera alrededor de la entrada de la puerta y que básicamente los que estaban dentro de la sangre, de la puerta con sangre, no moría nadie de ellos. Así es. Damos gracias a Dios porque el cordero que murió ahora es Jesucristo. Y Él entonces murió para que nosotros tengamos vida. Juan 1:29 dice así, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por eso es tan importante celebrar. Y la iglesia, cada vez que celebra la Cena del Señor, celebra la muerte y resurrección de Cristo. Pero la iglesia, cada domingo, también celebramos. Celebramos que Cristo murió por nosotros y resucitó con poder. Y también celebramos por fe que un día el Señor volverá por nosotros. Por tanto, el creyente tiene motivos suficientes para estar siempre contento y gozoso. Motivos suficientes para estar siempre contento y gozoso. A veces la vida es difícil y es dura y empezamos a enfocarnos en los problemas y nos ponemos amargados con muchas situaciones negativas. Y es entendible porque también hay momentos para llorar. Pero cuando estamos delante del Señor hay que llorar también. Muchos salmos son de lamento, pero también hay que reír y gozarnos porque el Señor nos da una nueva vida. Tenemos esperanza, tenemos salvación, tenemos libertad y en Cristo hay paz. Así que, si estamos contentos, día a día, estemos siempre gozosos, ¿verdad? Cantando, riéndonos, pasándola bien, porque Cristo nos da una nueva vida y libertad. El pueblo tenía que recordar eso, así que después de la circuncisión, segundo paso es retomar la Pascua. No olvidarse de celebrar. Y así como los países celebran, y hoy día un país celebrará, otro país no celebrará, pero en Cristo todos celebramos. Eso es lo bueno que el fútbol no tiene. Para que unos ganen, otros tienen que perder. Se aplica al deporte, se aplica a la política. Pero en Cristo todos ganamos, porque Cristo es una bendición no para algunos,
para todas las naciones, para todos nosotros. Cristo es superior a todo. Tercero, vemos también que Dios desea bendecirnos a través del trabajo. Dice el texto, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Qué pasaba? 40 años en el desierto, moviéndose según la nube que los cubría, los movía, tenían que estar ahí. No podían sembrar la tierra. No sé cuándo fue la última vez que viste un desierto, o unas dunas, o lo que sea, ¿ya? No sé, pero en el desierto no crece nada, ¿cierto? No se puede tener alimento ahí. Y el pueblo entonces, como no podía, no estaba en sus manos, ¿qué mandaba Dios? Alimento. Mandaba, algo caía del cielo, algo. Ese algo, la gente se preguntó, ¿qué es esto que caía? En hebreo se dice maná, de una pregunta. Maná es una pregunta que significa, ¿qué es esto? Y finalmente la palabra la pregunta le hicieron palabra, maná, ¿cierto? Así que, ¿qué es esto? Maná. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cierto? Y finalmente algo caía, que ellos lo recogían de la tierra, y era un alimento maravillosamente rico, ¿ya? No sé si tú o nosotros, o vosotros, podríais vivir 40 años yendo a un McDonald's, o un Burger King, o lo que sea, un día rico, 2 días, pero una semana, un mes. Lo mismo con otra comida del país que sea, no quiero decir ningún país en particular, ¿cierto? Comida de este país, agradable la primera vez, una semana muy rico, pero un mes, un año, 40 años, todo aburre, ¿cierto? Pero de alguna forma, no sabemos cómo, este alimento a ellos los alimentó por 40 años y estaban contentos con eso. Y como era mucho maná, Dios también le daba otro alimento que eran unas codornices, una carne. Dios también le daba agua. Dios les daba todo para vivir. 40 años no necesitaron trabajar la tierra ni hacer nada. El alimento les caía del cielo de verdad. ¿Cuánto les gustaría que fuera así hoy día? Bueno, no va a pasar. Pero ¿qué sucedió? Cuando el pueblo llega, cruza el río Jordán, viene, ¿se acuerdan? La circuncisión, el pacto con Dios. Segundo, celebrar la Pascua. Y de alguna forma empezaron a comer el fruto de la tierra. Y el maná, las codornices, toda la provisión de Dios que era sobrenatural, se acabó. Porque ya no era tiempo de vivir de esa forma, ahora es tiempo de vivir a través del trabajo. ¿Qué le ha pasado a muchos cristianos en algún momento de la vida? En algún momento, esto no es para siempre. De alguna forma Dios manda el maná, uno no sabe cómo, no sabe de qué forma, pero llega una provisión. No sé si alguna vez le ha pasado. Me acuerdo cuando niño, con mi familia, también con mi esposa varias veces. De pronto, de la nada, llega la provisión de Dios, que es el maná y las codornices que Dios da. Pero la mayoría del tiempo no es así. Hay que trabajar, y después de eso, trabajar más, ¿cierto? Entonces, pero ya sea que llegue el maná o ya sea que llegue el trabajo, en las dos formas siempre está Dios de fondo, siempre está Dios detrás. Y entonces el pueblo vio el maná, las codornices, el agua, nunca les faltó nada. Y también el Señor a sus hijos los bendice y los cuida. Por eso es importante que recordemos esto, que la bendición y el trabajo viene de Dios. ¿Qué podría haber dicho el pueblo? Estoy enojado con Josué, porque con Moisés no trabajábamos y no iba bien. Pero ahora con Josué, este nuevo líder, hay que trabajar, ¿cierto? Pero eso es mirar las cosas como no hay que mirarlas, porque nunca dependió del líder, y para nosotros como cristianos no dependemos de un gobierno, ya sea del grupo que sea, no dependemos de un jefe, aunque oramos por ellos y que Dios los bendiga, dependemos del Señor. Por tanto, confiemos en el Señor y en su provisión. A veces llegará sobrenaturalmente sin hacer nada, de pronto Dios lo manda. Otras veces tendremos que trabajar mucho y 25 horas al día.
Pero de alguna forma Dios siempre provee para sus hijos. Dios nunca promete en la Biblia que nos va a dar lo que queremos, pero siempre lo que necesitamos. De alguna forma, como dice Mateo 6:26, mirad las aves del cielo, no trabajan, no, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que todas ellas? Valemos más que las palomas, valemos más que las aves. Somos del Señor y el Señor cuida a sus hijos. Por tanto, confiemos en la provisión del Señor. Trabajemos, 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 porque Dios también bendice el trabajo. Pero sin duda es importante confiar en la provisión del Señor. Y lo último y cuarto es que Dios desea que seamos santos. Y recordemos algo muy importante. Dice Josué, capítulo 5, verso 13 al 15. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no. Mas, como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo dijo. ¿Qué sabemos? Lo que el texto dice es, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y le dice, no, porque ni de los nuestros ni de nuestros enemigos, Dios está por sobre nosotros, ¿verdad? Dios está por sobre. Esto muchos lo interpretan como una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento. No encarnado, no hecho carne 100%, sino que una premanifestación de él. Por varias razones. Pero la principal razón es que Josué lo adora y este varón que está frente a él no le dice no me adores. En cambio, en otras partes de la Biblia, cuando se postran a adorar al ángel, el ángel le dice párate, no me adores. Acá no. Es algo muy llamativo. Segundo, le dice que es el príncipe del ejército del Señor. Recibe adoración. Josué lo llama mi Señor. En hebreo es Adonai, que es Adonai se aplica solamente para Dios Todopoderoso, no para ningún ángel ni nadie más. Y también este varón le pide exactamente lo mismo que le pidió Dios a Moisés en la zarza ardiente. ¿Recuerdan? Que quita el calzado de sus pies. Entonces se plantea que era una manifestación de Cristo antes de su encarnación, cuando después aparece en el Nuevo Testamento. Pero lo que importa es esto, que le pide que sea santo a Josué. Porque no puede haber bendición de Dios si no hay santidad. Si no nos enfocamos en agradar a Dios, no pidamos la bendición de Dios. Porque la santidad es algo clave para estar delante de Dios. Dice la Biblia en Mateo, capítulo 5, verso 8, que sin santidad nadie verá al Señor. Algunos piensan que ese texto se aplica cuando estemos en el cielo. Por supuesto que se aplica ahí, pero se aplica también en este mundo. Hoy en día no vamos a ver al Señor ni vamos a experimentar su gozo y su alegría y su presencia si hoy en día no vivimos en santidad. Y de hecho la cualidad de Dios, el atributo, la cualidad de Dios, que se muestra casi siempre, se repite 3 veces, en la santidad. Dios es santo, santo, santo. Por supuesto que Dios también es bueno, fiel, justo, todo eso y más, ¿cierto? Todo. Pero la única que se menciona triple es la santidad, porque refleja que Dios es todo lo anterior en uno. Entonces, Josué, ¿cómo responde ante la presencia de Dios? Con adoración, con santidad. Y hoy en día el Señor quiere lo mismo de nosotros. Si estamos viviendo una transición y viendo una etapa nueva, o queremos que Dios nos bendiga en la etapa que estamos, no podemos hacerlo sin santidad. Tenemos que tener una vida de entrega al Señor. Pero lo bueno de esto es que vemos a Cristo a través de este texto, en varios sentidos. Cristo nos invita hoy en día a varias cosas. Número 1, nos invita a vivir en su pacto. ¿Cuál es el pacto hoy en día? No el de Abraham, el de la circuncisión, sino que dice Jeremías 31. El nuevo pacto, dice Jeremías, lo anuncia, que es en la sangre. Y Pablo, ¿verdad?, también lo dice, y Jesucristo también lo dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Hoy en día la sangre de Jesucristo nos da este nuevo pacto en el Señor. Circuncidemos el corazón.
Segundo, celebremos la salvación, porque ahora Cristo murió por nosotros, es el Cordero de Pascua. Celebremos, estemos contentos y gozosos porque somos del Señor. Tercero, recordemos que el Señor es el pan. Juan 6:35 dice que Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. El agua, ¿verdad? Y es también la roca. Jesús es todo. Dependemos del Señor. Y lo último, que vivamos en santidad y recordemos hacer siempre su santa voluntad. Entonces, primera pregunta, ¿estamos obedeciendo al Señor en todo o hay alguna área que tiene que estar entregada al Señor? Segundo, ¿qué significa para ti la muerte y resurrección de Cristo? Por una parte es mucha tristeza porque nuestro pecado era tan grave que tuvo que llevar a la muerte a Jesucristo. Gravísimo nuestra maldad, no es poca cosa. Pero lo maravilloso y lo que nos pone contentos es que su muerte fue gloriosa y su resurrección, fue gloriosa porque Él venció la muerte. Porque venció la muerte y tenemos salvación y gozo y paz. Gracias al Señor. Tercero, ¿estás esperando que la bendición caiga del cielo como el maná? ¿O estás trabajando y confiando en que Dios va a proveer siempre? Confiemos en la provisión del Señor. Y lo último es que ¿estás viviendo en santidad? ¿Estás viviendo en santidad? Porque sin santidad no veremos ni vemos a Dios día a día. Por tanto, la transición en Gilgal, justo en el río Jordán, entre el río Jordán y la destrucción de la muralla de Jericó, pasan estas cuatro cosas. No fue rápido y tampoco fue de un día. Fueron varios días, algunos dicen hasta meses. Así que si alguien se sienta acá en alguna transición, confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor que Dios nos va a bendecir a todos. Pero es clave poner énfasis en esto, en la obediencia, en la santidad, la mirada en Jesucristo y trabajar, sabiendo que la provisión viene de Dios. Si alguna vez hemos sentido que el trabajo, como que nos esforzamos y las cosas no resultan, o pensamos que empezamos a mirar en menos la santidad y todas esas cosas, olvidémonos de eso y hoy es el día para volver a confiar en el Señor, porque el Señor sí bendice el trabajo, sí bendice cuando hay santidad, sí bendice cuando el centro es Jesucristo. Así que, por eso, la transición entre Egipto, el desierto y la tierra prometida es esto. Gilgal, ciudad poco conocida, pero que pasan cuatro cosas claves. Y también es importante recordar que la razón por la que el varón va a hablar con Josué es para que recuerde que Dios está con él. Dios está con él. Entonces el texto nos da los últimos dos pistas. Primero, verso 9. Y el Señor Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio, la vergüenza de Egipto. No se la quitó estando Moisés vivo, se la quitó con Josué. Dios quita entonces la vergüenza. Si hay algo que te sienta avergonzado o culpable, Dios quiere sacar esa vergüenza, sacar esa culpa en el nombre de Cristo. Y lo último, fíjense la pregunta que le hace Josué al varón. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Es decir, estoy dispuesto a obedecer lo que me digas. Hoy en día, nosotros que somos la iglesia del Señor, ¿estamos dispuestos a obedecer al Señor en todo? Oremos a nuestro buen Dios. Padre Celestial, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia y porque, Señor, queremos ser esas mariposas o esas personas, Señor, que cumplen su propósito por el cual tú nos trajiste en este mundo. Señor, usted sabe que hemos pasado situaciones difíciles en el pasado, muchas veces podemos sentir vergüenza, culpa, o no hemos hecho las cosas bien delante de ti. Pero este es el día para pedir perdón, este es el día para circuncidar el corazón, este es el día para confiar en tu provisión, este es el día para cumplir nuestro pacto contigo y vivir en santidad, el día de poner nuestra mirada solo en Jesucristo y no en nosotros ni en nadie más. Señor, bendiga a su iglesia, bendiga a la comunidad Bautista Moncloa, porque, Señor, cada uno de nosotros queremos agradarte en todo. Queremos obedecerte, Señor, y tener un corazón puro para que tú puedas también utilizar nuestras vidas para tu gloria. Señor, bendiga cada familia representada acá y que usted también pueda traer paz, gozo y alegría y bendición a cada uno de nuestros corazones, Señor. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.